Buenos días y Dios le bendiga, amada iglesia. Damos gracias a Dios en esta mañana porque nos permite reunirnos como iglesia en un solo cuerpo para adorar y glorificar su santo nombre. En esta mañana leemos en el libro de Hebreos 1, del 1 al 4, y la palabra del Señor dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Desierto he cruzado sin fuerza.
que el Señor les bendiga en esta hora. Nos hace mucha falta, estamos locos por verlos y darle un abrazo en el amor de Cristo y estar en esa comunión, ¿verdad? Que estamos los hermanos en Cristo. Pero ya llegará el momento que Dios nos permitirá nuevamente reunirnos y adorar al Señor y levantar nuestras manos juntos, todos, y exaltar su nombre. Por el momento, pues vamos a estar adorando a Dios y glorificando a Dios a través de estos medios. Y en esta hora vamos a estar predicando la poderosa palabra del Señor, amén. Así que les pido que estén bien atentos, que abran sus oídos espirituales y podamos recibir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para cada uno de nosotros. Recuerde que, como siempre les digo, nosotros no vivimos de suerte ni de casualidad. Nosotros vivimos en el plan y en el propósito eterno del Señor. Así que gócese, hermano, que estamos en el plan y en el propósito de Dios. Y buscamos en nuestra Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 27. Y la palabra del Señor lee: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias en esta hora. Presentamos, Señor amado, esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Una palabra de aliento y de fortaleza en este momento, Señor, para mis hermanos. Para todo aquel que esté al alcance, Señor, de oír este mensaje que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, bendice, obra, Señor, rompe cadenas, ataduras, quita, Señor amado, todo aquello que traiga inseguridad, Dios mío, y tráenos, Señor, fortaleza y esperanza en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana le vamos a poner por tema a la predicación la autoridad de Cristo. Cristo se muestra en su palabra y es revelado en su palabra como el Hijo de Dios, la promesa de salvación a nuestras vidas. Desde, ¿verdad?, el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios ya tenía un plan de salvación para la humanidad. Y la figura de Cristo viene a traer esa esperanza, esa seguridad. Gloria al nombre de Jesucristo. Como bien establece la palabra, Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dios dejando su trono de gloria para venir a morar y a caminar entre nosotros y a enseñarnos el camino, a enseñarnos la verdad, a enseñarnos el poder y a enseñarnos su autoridad sobre todas las cosas. Y la autoridad no es otra cosa que el poder de ejercer un mandato. Autoridad es poder, es seguridad, todo lo que puede implicar el tener el control de todas las cosas. Eso es Cristo, eso es autoridad, es paz, es consuelo, es salvación. Amén. Y nosotros hemos creído en Cristo como único y exclusivo Salvador de nuestra vida. Pero cuando Cristo estuvo aquí en medio de nosotros, nos mostró su autoridad en las áreas más básicas que el ser humano puede tener. Por ejemplo, el Señor nos enseñó su autoridad sobre la naturaleza, nos enseñó su autoridad para ser sustento de nuestras vidas y de nuestra familia. Nos enseñó también su autoridad sobre la enfermedad, ¿verdad? Jesús nos enseñó su autoridad y su seguridad para dar vida y vida en abundancia. Amén. Y dentro de esa forma en que el Señor nos muestra su autoridad, podemos ver en el capítulo 8 de Mateo cómo los discípulos, nos dice la palabra, que entran en una barca y se introducen en el mar. Y en ese mar, dice la palabra del Señor, que se comienza a crear una tempestad, un momento en la naturaleza que le podía causar la muerte a todos ellos. Y ahí estaba Jesús en la barca y estaban los discípulos, dice la palabra. Y los discípulos sintieron inseguridad. Como humanos se sintieron perdidos. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero recurrieron a Jesús, fueron donde Jesús y lo levantaron y le dijeron: Maestro, vamos a perecer. Gloria a tu nombre, Jesús. Y en ese preciso momento que el Señor se levanta, podemos ver algo sobrenatural. Lo normal sería que la barca se despedazara en el mar y todos murieran ahogados. Pero lo sobrenatural es el poder y la autoridad de Dios sobre la naturaleza y sobre controlar la naturaleza.
Y si podemos abrir nuestros ojos espirituales, usted juntamente conmigo, y podemos ver ese escenario, en el nombre de Jesucristo, podemos ver cómo Jesús se levanta y calma la tempestad. Con tan solo mencionar, ¿verdad? Por tan solo hablar, calmó la tempestad y aquellos hombres quedaron maravillados. Aquella experiencia le estaba enseñando que el Señor tenía control sobre todo lo que es la naturaleza. Amén. En este momento nosotros pudiéramos mirar al cielo y decir, wow, nosotros estamos en el espacio, en el medio de la nada, y podemos quizás ver las estrellas y ver el cielo y tantas cosas a nuestro alrededor y decir, ¿quién tiene el control de esto? Definitivamente podemos decir que Dios tiene el control sobre la naturaleza, alabado el nombre de Jesucristo. Y podemos ver cómo Cristo muestra su autoridad, calmando la tempestad. De hecho, le llama la atención a los discípulos porque le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué se estremecen? ¿Por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué se ponen ansiosos? Lo que tienen que tener es fe. Fe en Cristo, fe en la palabra de Dios, fe y esperanza en que Dios es real, que su palabra es viva y eficaz y que Él tiene el control sobre la naturaleza. Amén. También podemos ver en Mateo capítulo 14 el poder de Cristo para sustentarnos. Amén. La autoridad de Cristo. Vemos nuevamente la autoridad y el poder de Cristo en medio de una situación donde vemos, dice la palabra de Dios, 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y como Cristo estaba hablando, y es de gran bendición escuchar a Cristo hablar, y ellos se sentaban alrededor de Cristo y no se querían ir, porque nadie se quiere ir si Cristo está hablando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahí estaba Cristo hablando su palabra, una palabra viva, nuevamente una palabra eficaz, una palabra que consuela, una palabra que trae paz. Cristo estaba ejerciendo su autoridad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y esa autoridad implicaba ver la necesidad de los que estaban allí. Y Jesús se compadeció de la necesidad que estaban allí, de los que estaban allí. Y la necesidad en aquel entonces era espiritual, y a la vez había una necesidad física, porque como humanos tenían que comer. Pues lógico, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, mira, saca a esta gente ya, despáchalo porque vive lejos y no le va a dar tiempo de comprar sus alimentos. Y el Señor hace un milagro en ese momento. Gloria al nombre de Jesucristo. Hace un milagro con 5 panes y 2 peces, hermano. Pudiéramos nosotros en esta hora cerrar nuestros ojos y ver qué gran milagro Dios está haciendo, sustentando a aquellas personas que están allí. Es verdaderamente algo que debe llenar nuestra alma y nuestro corazón de esperanza, de que Dios está al cuidado de nosotros y de que no nos va a hacer falta, amén, la provisión de Dios en nuestras vidas. Dios, con aquellos 5 panes y 2 peces, dice la palabra de Dios, y los puso ahí acostaditos y levantó el pan y los peces al cielo y dio gracias, alabado el nombre de Jesucristo. Y siguieron repartiendo y subieron dándole comida a todos los que estaban allí. Esa es la autoridad de Dios, ese es el poder de Dios y la autoridad de Cristo. Gloria al nombre del Señor, para suplir las necesidades básicas que nosotros tenemos. Gloria al nombre poderoso del Señor. Y saciaron su hambre, y también saciaron su hambre espiritual, porque estaban escuchando al Señor y viendo las grandezas que Dios estaba haciendo. Gloria al nombre de Jesús. También podemos ver la autoridad de Dios sobre la enfermedad. ¿Ven? En Mateo capítulo 9 dice la palabra de Dios que le trajeron a Jesús un hombre paralítico. Bueno, cuando hablamos de enfermedad, mire, yo siempre quiero ser claro en esto, y yo siempre traigo esto, ¿verdad?, con la mayor transparencia posible. Número 1, yo quiero explicarle que hay enfermedades que entran a la humanidad por causa, pues, del pecado, por la naturaleza pecaminosa del hombre. Pues entran las enfermedades a la humanidad. Y hay enfermedades que, pues, son permitidas por Dios, pero no enviadas por Dios, sino que Dios permite esa enfermedad para que su gloria, ¿verdad?, más adelante sea vista y sus planes sean vistos, porque pues Él conoce el futuro.
Y habiendo dicho eso, ¿verdad? Y quiero establecer que Dios tiene autoridad sobre toda enfermedad, ya sea la que por herencia del pecado allá nosotros venimos arrastrando, o por las que pudiera adquirir cualquier persona que está viviendo una vida de pecado, o por las que son permitidas por Él, no enviadas por Él, pero permitidas. Pero sobre todas ellas vemos la autoridad de Dios. Vemos que Dios tiene autoridad sobre la enfermedad. Y en este caso vemos el ejemplo claro en Mateo capítulo 9, cuando le traen a Cristo un hombre paralítico. Y la fe de aquellos hombres llevó a aquel hombre, a él, junto con él, a entregárselo a Cristo. Esa era la única esperanza que tenían ellos en aquel entonces para poder lidiar con esa enfermedad. Y me llama la atención que Cristo, que conoce todo, amén, que tiene autoridad sobre todo, lo mira y le dice: tus pecados te son perdonados. Fíjese que Dios no fue directamente sobre la enfermedad, no. El Señor fue a la base, fue al centro de la caída del hombre. El Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Ya que el hombre estaba creyendo que Él lo podía restaurar, lo podía salvar, y el Señor le perdona sus pecados. Y la multitud de los que estaban allí, de los religiosos, se incomodó. Y entre sí comenzaron a murmurar y a decir: pero ¿quién es este y con qué autoridad Él le dice tus pecados te son perdonados? Pero como Dios es así, tan especial, nuestro Señor Jesucristo es tan especial, que aún nuestros pensamientos puede Él percibir. El Señor lo miró y con su estilo único le dice: ¿por qué ustedes en sus corazones piensan que yo no puedo perdonar los pecados de este hombre? Y entonces Jesús se mueve y le hace la pregunta a aquellos que estaban con cierto coraje, aquellos religiosos de aquel entonces. Lo miraron y él le dijo: ¿qué es más fácil, decirle a este hombre tus pecados te son perdonados, o sé sano? Entonces, pero para que vean el poder y la autoridad, pero para que vean el poder y la gloria de Dios, alabado el nombre de Jesucristo, Jesús le dijo entonces: levántate, toma tu lecho y anda y vete, gloria al nombre de Jesucristo. Ese es el poder de Dios. Usted ve, hermano, podemos en esta hora decir gloria a su nombre, podemos adorar al Señor con libertad. Es una libertad espiritual, una libertad que trasciende las cuatro paredes de la casa o de la iglesia o del trabajo. Es una libertad que podemos llegar al cielo adorando y glorificando al Señor por su autoridad, porque Él tiene el control. Porque, como decimos aquí repetidas ocasiones, todos los líderes de la iglesia y los hermanos que estamos haciendo cadenas de oración, Él tiene la autoridad, el poder y el dominio. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero para terminar y cerrar en esta mañana, ¿verdad?, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, podemos ver también la autoridad de Dios para darnos seguridad. Amén. En Juan capítulo 3 hay un relato bien interesante que nos muestra la persona más insegura de este mundo. Y la persona más insegura de este mundo no es un criminal, según lo puedo ver yo aquí en este momento, y tampoco es una persona que tiene problemas matrimoniales o una persona que esté pasando por una crisis económica o lo que sea. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que había un hombre llamado Nicodemo, principal entre los judíos, que pudiéramos decir que estaba bien económicamente y su familia estaba bien y gozaba de buena salud. Y bueno, tenía, podemos describirlo como un hombre dentro de lo normal, lo feliz que se puede ver, pero había algo en su corazón. Y qué triste es uno poder tener todas las cosas y todo lo que puede tener alrededor de uno y ser un infeliz dentro de su corazón. Gloria al nombre de Jesucristo. Y este hombre no tenía seguridad. Él conocía de la Escritura. Él era un religioso. Él estaba bien económicamente, pero vivía una vida durmiendo y levantándose insegura. Y esa inseguridad lo hizo correr hacia Jesús. Y él esperó que fuera de noche y se acercó a Jesús y le dijo: yo tengo que hablar contigo. Las cosas que tú estás hablando son cosas sobrenaturales, ¿sabes? ¿Qué nos está mostrando Nicodemo ahí? Un hombre inseguro, un hombre nervioso, un hombre sin esperanza, un hombre sin fe, un hombre muriendo en la vida de religioso, un hombre perdiéndose, conociendo parte de la Escritura. Pero cuando llega donde Cristo, le dice:
yo necesito que tú me expliques qué es lo que tú estás hablando, porque estas palabras y lo que tú haces no son cosas normales, son cosas que vienen del cielo. Y quiero que me expliques esa autoridad. Quiero que me expliques esa autoridad sobre la naturaleza, sobre el sustento, sobre la enfermedad. Quiero que me expliques tu autoridad sobre la seguridad que tengo que tener para estar tranquilo. Y el Señor le dijo, siendo tú principal entre los judíos y conociendo, te maravillas y no sabes y me preguntas. Y el Señor le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. A todo esto Nicodemo se escandaliza y dice, pero ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre y salir nuevamente? Y acto seguido Jesús lo mira y le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Todo creyente, nosotros que hemos nacido del agua y del Espíritu, que hemos aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador, podemos tener confianza en que la autoridad se le fue dada a Cristo, en que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Amén, hermano. Dios tiene control sobre la naturaleza, tiene control para sustentarnos, tiene control sobre la enfermedad y tiene control para darnos la seguridad, tiene autoridad para darnos la seguridad de que Él es la vida eterna. Hermano, esta vida, como decimos, es pasajera y está llena de muchas cosas que pueden afectarnos a nuestras vidas, pero la palabra de Dios es eterna. Cristo es eterno. Estos asuntos celestiales son eternos. Y Dios nos ha dado esa esperanza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar tranquilos, podemos confiar en el Señor, podemos descansar en que Él será nuestro sustento en medio de lo que suceda en la naturaleza, en medio de nuestro sustento, en medio de nuestra enfermedad. Y nos puede dar seguridad de que a pesar de todas estas cosas que le estoy mostrando de la autoridad de Cristo, hubo un acontecimiento que ha marcado mi vida. Y fue aquel momento en el que Jesucristo le dice al Señor, Señor, yo sé que se está acercando la hora de mi muerte en la cruz, pero yo te pido que tú pases de mí esta copa, no como yo quiera, ¿sabes? Que no se haga mi voluntad, que no sea lo que yo quiera hacer, que se haga tu voluntad. Y el Señor muestra su autoridad cuando se entrega a la voluntad del Padre, y venciendo la muerte en la cruz del Calvario, dándonos así paz con Dios, dándonos esperanza de vida. Porque si Él venció la muerte, juntamente con Él nosotros vencemos. Porque si Él nos prometió cielo nuevo y tierra nueva, esa es nuestra esperanza. Nos prometió mansiones celestiales, esa es nuestra esperanza. Nos prometió una vida eterna de gozo y de felicidad, donde todo esto pasará y será entonces como Él quiso desde un principio. Así que, hermanos, les exhorto a seguir hacia adelante, a ocuparse, pero no preocuparse. Dejen todas sus ansiedades en nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor, démosle gracias al Señor en medio de esta situación que estamos viviendo. Y así que podemos ver la autoridad de Cristo en medio de todas las situaciones que pueden estar surgiendo a nuestro alrededor. Amén. Inclinamos nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Una vez más queremos exaltar tu nombre y glorificarte y darte las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de otra manera, Dios, de hablar de tu palabra, Señor. Tú lo has permitido y estamos, Señor, obedeciendo tu palabra, Dios, obedeciendo tu mandato. Señor, sabes que extrañamos a nuestros hermanos, que queremos compartir, pero, Señor amado, a tu tiempo. Sabemos que tú estás cumpliendo algún propósito con todo esto. Señor, ayúdanos a confiar más en ti, a reconocer tu autoridad, Señor amado Dios, verdaderamente a reconocer tu autoridad. Sí, Señor, a reconocer tu autoridad y tu poder y tu dominio, y a descansar en que tú, Señor amado Dios mío, eres nuestro Salvador, nuestra respuesta
nuestro todo, Señor amado Dios. Señor amado, gracias por tan linda misericordia y bendición de entregar tu vida en la cruz del Calvario. Trae, Señor, en esta mañana paz, Dios mío, a aquellos hermanos que por alguna razón, ¿verdad?, estén inquietos, estén un poco nerviosos, Señor amado, en esta hora. Trae consuelo, Señor amado, Dios mío, por aquellos que están atravesando momentos difíciles. Señor, pero sobre todas las cosas, Dios mío, trae dentro de todo esto un avivamiento lindo de tu pueblo, Señor amado. Que podamos verte, Señor amado, y ver tu grandeza, Señor amado, como tú deseas que te vean, Señor. Padre, bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos, Señor. Oramos, Señor amado, y damos gloria y honra por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, les amamos mucho. Esperamos, como dice nuestro pastor, esperamos verles pronto. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos.